Hola jóvenes Timoteos, y como siempre digo y diré, de los miles de jóvenes que nos estaréis viendo alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar, Wilson, Nancy, de un tema muy interesante, que es la presión social. Pues sí, la verdad que es un tema muy importante que se tiene que tocar hoy en día y la verdad es que me gustaría, ¿no?, tratarlo con todos nosotros aquí que estamos los tres y bueno, yo creo que va a ser de edificación para nuestras vidas y como para las vidas de los jóvenes que están allí. Nancy. Sí, a responder también muchas de las preguntas que tienen muchos de los jóvenes, como las tuvimos nosotros en su momento, acerca de la presión social, cómo vivir en una sociedad donde no se aplican ideas de Dios y nosotros como hijos de Dios, cómo podemos hacer para poder vivir de una manera que agrade a Dios. Es así, Kevin. Totalmente de acuerdo, porque hoy parece que tenemos que estar sometidos a unos estándares de si yo llevo esta moda, yo tengo que ir igual. Así que yo creo que vamos a comenzar. ¿Cómo alejarme de una persona si yo me he acercado mucho a esa persona y resulta que no es mi esposa ni mi esposo? Como ¿Usted qué piensa, Nancy? Pues yo pienso que sobre toda cosa guardada dice la palabra que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás nos hemos acercado mucho, ¿vale? Y una de las preguntas sería también, por ejemplo, Wilson, vale, yo me he acercado mucho, pero si tengo dudas si es mi esposo o mi esposa, y si es mi esposo, y si es mi esposa, entonces ante esa duda, ¿qué haríamos nosotros? Yo pienso que si realmente, pues si fuera tu esposa, aún así tendrías que respetar los tiempos. ¿Por qué? Porque no puedes tú adelantarte a acercarte mucho a esa persona porque hay un orden establecido por Dios que bueno, en la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Entonces, yo pienso que si es o no es nuestra esposa, pues de todas formas tenemos que también tener ese espacio y el respeto de saber dirigirnos a la persona. Sí, muy importante porque dice la palabra de Dios que llegado el cumplimiento del tiempo, ¿vale? Nació Jesús, pero entonces lo llevaríamos a esta parte donde llegado el cumplimiento del tiempo ya te casarás, ya habrá tiempo para que conozcas a esa persona, pero mientras tú no lo tengas claro, no lo hagas, no te acerques. Espérate, porque no es el momento. así es, Wilson, pero una pregunta. Eso pues como jóvenes suena fácil, ¿no? O sea, decir, sí, nos esperamos y ya está. Pero como personas entendemos que tenemos sentimientos, emociones y claro, si la palabra dice que todo tiene su tiempo, ¿cómo hacemos ante estas personas que, por ejemplo, nos relacionamos en nuestro entorno, en el instituto, en la escuela, el trabajo, cuando es muy común hoy en día que una persona ande con dos mujeres, que si tú con 23, 24 años, como es mi ejemplo, por ejemplo, si eres virgen, a lo mejor es el tema de burla, eso a lo mejor, ¿cómo lo veis vosotros? Al final es lo que decía Kevin. No tienes que sentirte presionado el que porque yo tengo 3 novias soy el mejor o soy el macho alfa de los chicos, no, porque siempre hay que saber llevarnos, o sea, no dejarnos llevar por el mundo, sino tener nosotros mismos el carácter y la identidad. Nancy. Claro, porque el mundo desconoce muchas de las cosas y decían ustedes acerca de que si ando con una o con dos, o en el caso de las mujeres, con un chico, dos chicos, lo que los jóvenes no nos damos cuenta es que ahí opera un desorden en la sexualidad, que en la sociedad a eso le llama normal, ¿no? Y entonces, como no saben manejar sus sentimientos, no saben manejar sus emociones, ¿por qué no sucede eso? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Es Sin que el ahí cambio está de el nosotros, problema, sí. porque nosotros pensamos que en estos tiempos, bueno, igual antiguamente, porque igual se pensaba igual, porque si no se han enseñado, básicamente es que pensamos que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces nosotros pensamos que el adelantarnos los tiempos está bien, o el relacionarnos con una chica, pues está bien, ¿no? Porque básicamente eso es lo que los jóvenes de hoy en día no sabemos y de eso se trata, ¿no? De poder enseñarles el cómo tenemos que relacionarnos. Claro, y eso es una parte muy importante también, lo que decía Wilson y también Kevin, que cuando nosotros nos hacemos esas cosas antes de tiempo, ¿qué sucede?
¿vale? Porque podemos ver de que muchas cosas se hacen antes de la edad, antes del tiempo adecuado. Entonces lo que va a suceder es que nosotros mismos retrasamos la bendición. ¿Es así? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, como ya he dicho, por ejemplo, yo con 23, 24 años, muchas veces en mi centro de estudio, con las personas que me relaciono, suelen ser personas que, oye, vamos a ser sinceros, estamos siglo XXI, la tecnología ha avanzado, las redes sociales, pues a estar hablando con una, dos, siete mujeres fácilmente, accediendo a lo que es Instagram y todas estas plataformas. Y yo creo que, como decía la hermana Nancy, que si nosotros nos adelantamos a los tiempos, eh, eso va a traer mucho dolor a tu vida, porque llegará un momento donde tú buscarás la necesidad de llenarte de personas y al final, cuando tú buscas llenarte la, de la aceptación de otras personas, vas a sentir un vacío, Sí, porque lo estás porque llenando con otras personas, no con la presencia de Dios. Sí, porque al final te vas a sentir presionado, o sea, vas a sentir esa sensación de que necesito estar con una, dos, tres, cuatro chicas, porque al final estás tan pendiente a los que dicen los demás, a los que realmente te importa a ti, que es tu vida personal, la cual tienes que llevar un orden. Yo pienso, ¿no, Nancy? Claro, y algo muy importante, ¿vale? Con respecto a esto es que el enemigo no nos cuenta todas las cosas por completo, sino que nos dice verdades a medias. Por ejemplo, te puede decir, relaciónate con muchas personas, puedes tener muchos amigos, puedes tener muchas relaciones, pero lo que no te cuentan es que en las noches vas a estar pasando depresión, te la vas a estar pasando mal porque dentro de ti no te sientes bien con lo que estás haciendo. Claro, entonces Wilson y Nancy, ante toda esa presión de que todo el mundo, como dice el dicho, donde va Vicente va toda la gente, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar eso? En el sentido de cómo no seguir la corriente, cómo no seguir la sociedad. Primeramente, yo algo que tengo claro y le doy gracias a Dios es saber y entender de que tienes una identidad. Cuando tú sabes quién eres realmente, no te hace falta ir con los demás. O sea, no te vas a dejar llevar ni influenciar por la corriente del río. ¿Por qué? Porque tú sabes que esas ideas con las que ellos van no es la correcta. Y aquí no queremos ofender a ningún joven de lo que no conocen a Dios. Simplemente es abrir la mente y tener sentido común, porque básicamente si los que todos hacen, no todo va a estar bien, sino que es decir, yo tengo que tener mis ideas, o sea, mis ideas claras, o sea, siempre y cuando poniendo a Dios por delante para poder salir adelante, porque también influye mucho el carácter. Nancy. Sí, en el tema del carácter es algo muy importante porque muchas veces nosotros como jóvenes no sabemos decir sí cuando es sí y no cuando es no, sino que damos lugar, ¿vale? La Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, y lo demás procede del diablo, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto y nosotros mantenemos un lenguaje de cuando tengas que decir sí, vas a decir sí, cuando tengas que decir no, vas a decir que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces entran las muletillas que usamos los jóvenes o hemos usado y te preguntan, ¿te gustaría hacer esto? Y tú sabes que no te edifica, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta damos muchas veces? Es que le voy a dañar, es que no quiero que se sienta mal, me van a hacer el que no soy influyente en el grupo. Entonces, ¿qué respuestas damos muchas veces? Es que lo que pasa es que ahí básicamente nosotros los jóvenes tendemos a caer. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente vivimos en una sociedad donde tratamos de encajar, que básicamente eso nos pasa a todos. Pero no es lo correcto, porque nosotros no tenemos que encajar en este mundo, sino venimos a reformar, a sacar a personas adelante, visionarlas. ¿Qué piensas tú, Kevin? Sí, así es. Cuando nosotros no tenemos muy bien claro lo que Dios tiene para nosotros, vamos a caer, ¿no? Yo creo que en esos momentos debemos apagar la radio, o sea, dejar que esas interferencias no lleguen
a nuestros pensamientos ni a nuestra vida. Claro, porque cuando dices apagar la radio, a mucho esto nos suena como muy antiguo, ¿no? Pero mira, apagar la radio significa no escuches, no recibas información que al final no te va a bendecir, ¿no? Entonces, bueno, pero puede existir, como jóvenes tenemos muchas excusas muchas veces, y podemos llegar a decir, bueno, pero es que es mi compañero quien lo dice, ¿eh? Es mi compañero quien lo dice o mi compañera quien lo dice, pero tú quien lo escuchas. Y participar. Te conviertes en cómplice. Claro, Totalmente. el que encubre su pecado no prosperará, ¿no? Entonces, participar significa participar, perdón. Tanto el que lo dice como el que lo escucha. Entonces es muy interesante que nosotros sepamos, ¿vale? Por ejemplo, si tú sabes que ese móvil, Wilson, ese móvil, Kevin, te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? Claro, cortar de raíz. Yo, por ejemplo, muchas veces digo, muchas veces jóvenes dicen, es que es difícil vivir en santidad. Es difícil, porque lo es difícil. O sea, yo, gracias a Dios, cuando tú sabes de tener una relación con el Espíritu Santo, muchas veces de esas tentaciones, pensamientos, Dios te ayuda, ¿sabes? No, él sabe que tú le quieres agradar y si tú tienes un corazón para Él te va a hacer vivir en santidad. Porque muchas veces, si te enfocas mucho en no voy a pecar, vas a pecar. Pero si tú te enfocas en decir, vale, voy a buscar de Dios, voy a centrarme, voy a leer la palabra, si tú te enfocas en la relación con el Espíritu Santo y con Dios, Dios te va a salvar de ello. O sea, O por lo menos, tratar de buscar una solución. Porque básicamente nos cuesta vivir en santidad, como decías tú, Kevin, pero nosotros los humanos no somos perfectos. Básicamente tenemos que buscar la solución en sentido de, pues vas a pecar porque somos de carne y hasta que no nos vamos aquí y partamos con el Señor, vamos a seguir siendo de carne. Entonces hay que buscar la solución de cómo vivir en santidad. O sea, tratar de esquivar las cosas y ir cortando de raíz. ahora que dices eso, Wilson, ahí la palabra de Dios dice que si tu ojo diestro te es ocasión de caer, córtalo de raíz. Y no es que vas a venir, te vas a meter un cuchillazo y te vas a sacar el ojo. Ojo, chicos. Sino lo que quiere decir es que, por ejemplo, si el TikTok, si el Instagram, las redes sociales te son ocasión de caer, elimínalas y ya está. O sea, ten personalidad y carácter de eliminarla, no estar jugando con el pecado. Porque si tú en serio quieres agradar a Dios, tú vas a quitar todo lo que sabes que no le agrada a Dios. Porque Claro. si no puedes estar con un pie en las tinieblas y con un pie en Lo en que el no cielo. puede ser es que estés tibio. Exacto. Claro, no, y en la parte de santidad, muchas veces los jóvenes cuando nos han dicho, no, es que tienes que vivir más en santidad, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, a veces como jóvenes, es que tengo que ir volando, es que tengo que salir del mundo, no, simplemente apártate. Exacto, como que es de muy, lo que no te como que es bendice. muy aburrido y ya te digo que si lo estás viendo como que es muy aburrido es porque no has tenido una relación con el Espíritu Santo. Y yo te puedo confirmar que la mejor relación, tu mejor amigo, es el Espíritu Santo y no hay nada mejor que eso. Sí, porque realmente te vas a sentir lleno primeramente y aparte te vas a sentir sobre todas las cosas en paz, que es algo que tú vas a sentir en tu corazón, vas a sentir tanta tranquilidad que tú vas a decir, uff, que respiro. O sea, no siento esa presión de que tengo que hacerlo así, sino que vas a respirar y vas a decir, gracias Señor porque me estás ayudando, porque Él es el único que nos va a ayudar a salir de todas esas opresiones y presiones que vienen del mundo, porque básicamente es algo que tú decías, hay que tener personalidad y carácter de que cuando vas por ejemplo, cuando tú abres TikTok, de lo que vas a ver, porque muchas veces tenemos la presión esa de lo que vemos o de lo que escuchamos. Y nos incita Claro, y o que no nos tienes que incita. cumplir, Wilson, por ejemplo, ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tú eres joven, pero tienes que hacer lo que los demás hacen. Entonces, ahí nosotros no estaríamos siendo, por ejemplo, de alguna manera como hijos de Dios, de edificación, sino que también estaríamos incluidos dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Sin hacer acepción de personas, nosotros nos podemos relacionar
¿vale? Muy bien con las personas de fuera sin defraudar las ideas de Dios, teniendo en cuenta de que lo que nos une a las demás personas es el entorno donde nos encontramos. Por ejemplo, como jóvenes, si estamos en una situación laboral, ¿cuál es nuestra relación con esas personas? ¿No? Tenemos que saber diferenciar en qué entornos nosotros, qué tenemos que hacer en cada uno de ellos, por ejemplo. Sí. No, básicamente, o sea, como dice que nos une el amor de Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos también que tener esa personalidad, ese carácter por ejemplo, de que si un compañero te dice, ven, vamos a ver esto, y tú le dices, no, mira, mejor te voy a hablar de lo que hice este fin de semana en la iglesia. Ese chico te va a decir, ¿qué me estás contando, tío? O sea, a mí no me Qué digas. aburrido eres. Exacto. Así como él te ha dicho eso, tú también tienes que decir la personalidad de decirle, no, a mí no me enseñes esas estupideces, ese tipo de cosas que van a afectar a mi vida. Que al final eso te va a traer Claro, dolor. porque la sociedad protesta cuando tú le quieres no transmitir ideas de Dios, pero nosotros cuando ellos nos quieren trasladar ideas del mundo, muchas veces nos quedamos callados, ¿no? Así es, sí, sí. Y recordando siempre que tenemos, yo te quiero decir, joven, en este tiempo, que tienes autoridad. Tienes la autoridad de decidir, porque Dios te dio una autoridad. Entonces tú tienes la capacidad, porque también Dios te ha dado la inteligencia y la sabiduría de escoger lo bueno y lo malo. Entonces yo te animo a que tú tomes esa autoridad que el Señor te dio para saber y decir no a las cosas malas, porque como decía Nancy al principio, que tú sí sea sí y que tú no sea no, pero siempre y cuando tú le pidas ayuda a Dios, Dios te va a venir a socorrer, siempre, nunca te va a dejar solo. Sí, hermano Wilson, y muchas veces es una decisión que uno tiene que tomar con bastante personalidad, de que muchas veces vas a tener que aislarte de personas que en el sentido como que te hacen sentir bien, pero vas a tener que aislarte de esas personas, separarte me refiero, de personas que no te están edificando, que están haciendo que tú caigas, que peques, y muchas veces a lo mejor vas a caer, vas a tener como sentir soledad, pero yo quiero hacerte reflexionar que imagínate que tu mayor problema o tu mayor debilidad no es la soledad, sino el buscar desesperadamente el sentirte aceptado y valioso por otras personas. Mientras tú busques lo que solo Dios puede darte, vas a seguir siendo una persona vulnerable y frágil, porque ese vacío solo Dios puede llenarlo. Y yo te digo totalmente, porque lo he experimentado, hermano Wilson, que yo sé que ya mi mejor amigo es el Espíritu Santo. O sea, no necesitamos buscar la aceptación de otras personas. Con que tú tengas una relación con el Espíritu Santo, eso es lo mejor que a uno le puede pasar. Sí, porque básicamente es como lo decíamos al principio, ¿no? Siempre teniendo la identidad sobre todas las cosas, porque cuando tú tienes una identidad no necesitas aceptación de nadie, porque tú sabes quién eres, porque tú sabes que eres el Hijo de Dios. Entonces tú dices, no, yo no me siento así y no trato de encajar, porque yo siento que soy hijo de Dios y yo sé que no pertenezco a ese sitio. Claro, y entra una parte muy importante, y es que cuando nosotros como jóvenes muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿vale? Y cuando nos dejamos llevar por los sentimientos estamos siendo unos cristianos almáticos, ¿eh? Hay personas que hoy se sienten en la sociedad muy arriba de emoción, pero al día siguiente están por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esas situaciones, como hijos de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que van a haber momentos difíciles, sí, en el día a día van a haber momentos difíciles, pero también, sobre todo nosotros como jóvenes, ¿dónde vamos a disfrutar? Porque a veces nos equivocamos mucho pensando, ¿no? Pero es que disfruto fuera, ¿no? Entonces, pero disfruta sobre todo en la presencia de Dios, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que, bueno, algo que quiero comentar yo sí por encima de mi persona es, por ejemplo, la presión que yo sentía en mi mente. ¿En qué? En sobrepensar las cosas. Porque yo era de las personas que sobrepensaba mucho y al final terminaba con la mente hecha polvo y decía, no sé cómo voy a solucionar esto, porque te viene la presión de, por ejemplo, así decirlo, de tu padre, de tu madre, de tus tíos, de no sé qué, de todo mundo, y tú sientes la presión en tu cabeza que dices, contra, ya no sé qué voy a hacer. Claro, y entra donde comienzas a preguntarte o a querer controlar los pensamientos. ¿Qué sucede con eso? ¿Nosotros qué debemos hacer? ¿Controlar los pensamientos o no?
dependiendo de los pensamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, si son pensamientos de desorden sexual, tú no debes tener esos pensamientos. O sea, simplemente muchas veces dice, ¿cómo quito mis pensamientos de desorden sexual? Simplemente no los debes tener. Eh, y si los tienes, lo que tienes que buscar es liberación. Claro, es que no se trata de controlar, sino de no tener. Entonces ahí donde muchas veces las personas hablaban de liberación y quizás piensan, vale, pero ¿cómo hago yo para ser libre de esta situación? Y estás ahí todo el rato, no, ten paciencia, quizás no va a ser de la noche a la mañana, habrá un proceso, hay un tiempo, todo comienza, por ejemplo, cuando siempre ponemos un ejemplo, ¿no? En la iglesia nos daban un ejemplo y es como cuando el niño está pequeñito, va creciendo, va teniendo etapas, entonces en el cristianismo también, tú llegas a la iglesia y a otro día no vas a estar en el, por decirlo de alguna manera, totalmente santo, ¿no? Tendrá que haber un tiempo de preparación para que tú puedas darte cuenta de que hay personas que te pueden aconsejar y te pueden ayudar en esta área de tu vida. Claro, chicos, y algo que yo quería hacer como, bueno, no sé, bueno, sí, una preguntita así al aire, es como, ¿qué le podemos decir a los jóvenes de cómo poder solucionar esto? Porque claro, nosotros como cristianos y ya tenemos las ideas, ellos cómo lo podrían resolver, ese aspecto. Porque, por ejemplo, habrán jóvenes que, por ejemplo, cuando nos escuchen dirán, sí, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Sí, mira, Wilson, ahí es donde muchas veces decimos que la unción pudre el yugo. Y muchas veces yo he tenido jóvenes que me han dicho, yo quiero ser libre de tal cosa, ¿no? Y ahí a lo mejor jóvenes que sienten como vergüenza a la hora de contárselo a, al pastor o a su A una obra. autoridad. Exacto. Entonces, déjame decirte que no tengas vergüenza, porque eso lo pone el diablo en tu cabeza para que tú lo sigas escondiendo, para que lo sigas sobrepensando en tu cabeza, sigas sintiendo vergüenza, y eso al final va a traer depresión a tu vida porque estás haciendo algo que sabes que a Dios no le agrada. Y nosotros aquí, los tres que estamos aquí, no estamos para juzgarte. De hecho, estamos aquí para ayudarte. Claro, y algo muy importante con respecto a esto, ¿vale? Es que muchas veces los jóvenes queremos ser libres, pero no apagamos la radio tampoco, ¿vale? Que es el tema que venimos hablando, ¿no? Entonces, tú quieres ser libre hoy, tienes todo el corazón y dices, como decía Wilson, es que yo quiero ser libre, yo lo necesito, pero cuando tienes esa libertad, también hay que cuidarla, ¿vale? Por ejemplo, si tú sabes que cierta persona te trae ciertos recuerdos, te motiva o te incita a hacer cosas que tú sabes que dentro de ti sientes que no debes mirar, no debes No escuchar. tienes que darle el espacio. Entonces no tienes que darle el espacio y ahí estás siendo libre de esa área que tanto te cuesta ser libre, Y ¿no? tú mismo estás siendo libre. ¿Por qué? Porque al final tú estás tomando, como decíamos al principio, estás tomando el carácter y la autoridad y la identidad de decir, no, porque eso no me edifica. Porque no me va a traer nada bueno. Entonces tengo que cortar de raíz, sí o sí. Sí, sí, de raíz, porque si solo cortas las ramas, al final eso va a seguir ahí. Tienes que ir de raíz. Déjame decirte también que al final todos somos pecadores, pero hay una clave. O sea, nadie te va a juzgar, porque el único que te pudo juzgar decidió amarte. Y ten en cuenta que la salvación es de los pecados. Y como todos, es un proceso. Tú mientras más te acercas a Dios, mientras más buscas a Dios, verás cómo Él te va a ir perfeccionando y te va a ir depurando. Claro, y entra donde muchas veces el Hijo de Dios, los jóvenes, pensamos que la opinión de los demás vale más en nuestra vida que la opinión de Jesús, ¿vale? Y es muy importante agradar más a Dios que quizás al mundo, que quizás a las personas que tienen cerca. Muchas veces decías, Wilson, la presión de los padres y queremos llenar vacíos que quizás no nos corresponde a nosotros llenar en nuestros padres, sino que tiene que ser el Espíritu Santo de Dios hablándoles a ellos, ¿no? Lo único que nosotros nos toca hacer como jóvenes, como hijos, es orar por nuestros padres y ponernos de parte de las ideas de Dios. Y eso es todo. No tenemos que estar ahí con la mente ahí queriendo hacer cosas que a nosotros no nos corresponde como jóvenes, porque muchas veces nos cargamos con cosas que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Claro, la verdad es que eso nos suele pasar a mucho a nosotros los jóvenes, de que, por ejemplo, estamos buscando refugio
porque ya que nos sentimos tan bombardeados, nos tratamos de escabullir y nos escondemos, pero es como decíamos antes, al final tenemos que tomar la decisión de cortar eso desde lo más profundo y sobre todas las cosas empezar desde nuestro corazón y nuestra mente, que es lo que mucho nos juega en esos tipos de casos. Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, Wilson. Yo también creo que nosotros debemos reflexionar sobre que si hay muchos jóvenes en la Biblia, Samuel, David, fueron llamados. Y nosotros no nos debemos acostumbrar también a lo que es lo de... Nosotros como jóvenes no nos debemos acostumbrar porque debemos pensar como Samuel, como David, fueron llamados desde jóvenes. Cada siglo hay un avivador y claro, nosotros tenemos que tener ese corazón de que si mucha gente en el mundo dice yo quiero ser el mejor médico, yo quiero ser el mejor abogado, el mejor juez, claro, pero nosotros los jóvenes cristianos debemos reflexionar de que si estamos hablando de la palabra, nosotros debemos llevar la palabra al mundo y demostrarla con señales y milagros. Yo creo que nosotros debemos ser jóvenes revolucionarios en Jesús y traer un gran avivamiento a esta tierra. ¿Sabes qué pienso? Que nosotros deberíamos tener, esa sería nuestra única presión. El poder predicar el evangelio. Wow, Totalmente. Interesante, porque muchas veces los jóvenes, presión. como te decía ahora, llega el listo de la clase o del trabajo y tiene más influencia, ¿vale?, sobre las personas que nosotros que tenemos las ideas de la vida, que es la palabra de Dios, ¿no? Y poder influir sobre más jóvenes y que no tengamos este tipo de dudas, este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque las resolvemos en la presencia de Dios, buscando más intensamente poder llegar a cumplir el llamado y el propósito con el cual nacimos, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Lo que pasa es que muchas veces por la presión social no llegas a descubrir para qué naciste. Y eso es una de las cosas más difíciles y más tristes, no saber para qué nacimos en esta tierra, ¿no? Sí, porque la verdad es difícil en estos tiempos. Es difícil saber cuál es tu llamado, pero siempre y cuando tú tengas la disposición de querer saberlo, pues Dios te lo va a revelar. Entonces es cuestión de que tú en tu mente te mentalices y digas, Señor, yo quiero que tú me indiques por dónde tengo que ir. Así el Señor te va a ir desviando de aquellas presiones que el mundo te quiera dar, porque al final Él es el que te va a ayudar, porque Él es nuestro ayudador, como dice la palabra de Dios. Sí, y recordando la palabra de Dios también, ¿no? Donde dice que tengamos el escudo de la fe, ¿vale? Si nosotros tenemos el escudo de la fe, la armadura de Dios, es que nada nos va a poder hacer frente, ¿vale? Por más que el enemigo se quiera poner en contra de nosotros, siempre va a prevalecer las ideas de Dios. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, sin duda alguna vamos a vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí es cuando vamos a ir en contra de la corriente, que de eso se trata, porque nosotros somos la diferencia y de eso se trata, porque nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la presión. Totalmente. Así que, chicos, vamos a seguir trayendo palabra de Dios. Vamos a traer avivamiento, porque nosotros somos los próximos jóvenes. La próxima generación. Los próximos generales. Claro, y queremos contar con cada una de aquellas personas que también quieran decir, yo me apunto, yo también quiero. Déjennos aquí pues sus comentarios edificantes para poder responder a las preguntas que cada uno de ustedes tenga. Totalmente. Y esto fue Timoteo. Podcast Timoteos.